Bienvenidos a las jornadas multidisciplinares de la Asociación de una Policía para el siglo XXI. Mi nombre es Iván y estoy aquí en representación de la asociación. Con nosotros también está Rui, que ha sido el encargado de gestionar este proyecto al completo. Gracias por tu esfuerzo, compañero. Te cedo la palabra para que nos presentes a los ponentes de esta cuarta jornada dedicada a la psicología y al estrés policial. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Hoy presentamos una conferencia muy interesante donde se hablará de psicología y estrés en el ámbito policial. Intervendrán Mundo Pérez Pacho, psicólogo clínico y experto en incidentes críticos en el ámbito policial. Hablará de las fuentes y causas del estrés policial. También estará con nosotros Miguel García Salvador, Policía Nacional y instructor de Mindfulness. Hablará de Mindfulness enfocado al bienestar policial. También estará Isabel Sobrino Vázquez, Policía Nacional, coordinadora de una policía para el siglo XXI, licenciada en psicología, en psicología general sanitaria. Nos hablará del duelo sin duelo, vivir para superarlo. Y para finalizar estará Alicia Gilabert Llamón, emergencias y miembro del grupo de trabajo de psicología policial, psicólogos de la Comunidad Valenciana. Finalizará su ponencia hablando de la intervención del interviniente. Para que te hagas una idea, Iván, anteriores ponencias tenemos gente, ¿vale? Cada uno su ponencia. Intentaremos hoy, seguramente, marchar con un amplio conocimiento sobre el estrés, ese gran enemigo invisible que sufrimos nosotros. Conoceremos un poco más del duelo, del mindfulness y un poco de lo que es la intervención con interviniente. Ya no me entretengo más, doy paso a Pérez Pacho y adelante, lo que quiera. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias Rui, por tu presentación. Saludos a todos los compañeros y compañeras. Bien, yo el ratito este que voy a charlar, voy a hablar de las teorías o de la teoría del estrés basada en el cognitivismo. Es decir, me he centrado exclusivamente en la teoría de Lazarus y Folman porque pienso que es una teoría muy intuitiva. Es una teoría que además yo, después de casi 40 años de práctica clínica, he visto que aplicado dentro de lo que era la intervención y la gestión del estrés, sigue siendo una teoría muy válida que efectivamente hay otras también con un gran eco y que explican muy bien por qué se produce el estrés. Sin embargo, la teoría de Lazarus y Folman ha servido como de base para que otras teorías y otras intervenciones adaptaran sus presupuestos a estos conceptos que desde luego se han ido actualizando y depurando con el tiempo. Voy a tratar de compartir ahora pantalla. Vamos a ver si vemos el PowerPoint, compañeros. ¿Veis el PowerPoint? Muy bien. Sí. Bien, creo que todos conocemos, y de hecho cuando se habla del estrés policial en cualquier manual, de las primeras cosas que se menciona es el síndrome general de adaptación de Selye. Selye fue un investigador que estudió en profundidad el estrés, no necesariamente el estrés policial, pero sí que empezó a sentar unas bases y unos presupuestos que se han ido desarrollando y que muchas teorías han ido adaptando como suyas. Selye, en su teoría, ya decía varias cosas que hoy por hoy siguen siendo vigentes. Por un lado, ya manejaba el estresor, que decía que el estresor podía ser interno y externo. Por ejemplo, el estresor puede ser interno en la medida en que una persona que pueda tener determinado miedo a las enfermedades nota síntomas
internos, dolores, etcétera, y automáticamente genera angustia pensando que tiene algún problema de salud grave, por un ejemplo sencillo. Y por ejemplo externo sería aquel policía que tiene un mando que lo ningunea constantemente y eso le está generando pues una situación de indefensión, de estrés, etcétera, que puede terminar en situaciones de mayor angustia. También, por otro lado, Selye hacía una apreciación muy interesante, que decía que el estímulo se percibe como una amenaza objetiva. Eso no significa que la amenaza sea objetiva en sí misma, sino que el sujeto la percibe como tal. Es decir, que lo que Selye trataba de poner sobre la mesa era que las personas percibimos una situación que nos ocurre como algo que puede suponer un peligro para nuestro equilibrio emocional, independientemente de que eso pueda ser valorado como objetivo por otra persona. Es decir, ya individualizaba la forma de experimentar el estrés. Y por otro lado, Selye decía que algo que después la psicología cognitiva ha adaptado, que es que ya no solamente es necesario que la persona perciba esto como una amenaza, sino que además no disponga de los recursos necesarios para hacerle frente, es decir, los recursos de afrontamiento que adaptarán Lazarus y Folman y que veremos luego. Es decir, que ya no solamente es necesario que ocurra una situación amenazante, que en un momento dado, si yo tengo recursos, puedo afrontar, sino que además vaya acompañada de una carencia de recursos o que yo piense que carezco de esos recursos para hacerle frente. En general, cuando nuestro cerebro detecta una amenaza, ya se pone en modo peligro. ¿Y eso qué supone? Supone que nuestro cuerpo empieza a generar una serie de respuestas que están pensadas fundamentalmente, y además esto es a nivel biológico, ya nos viene un poco como de serie, pensadas para protegernos de ese peligro. Imaginemos que alguien nos pone un cuchillo en el cuello cuando vamos por la calle por la noche, un caco nos para, nos pone un cuchillo en el cuello y nos pide el dinero. Automáticamente nuestro cerebro lo que va a hacer es interpretar esta situación como un peligro para nuestro equilibrio, para nuestra supervivencia. ¿Y qué va a hacer nuestro cerebro? Disparar toda una serie de recursos que tiene a nivel biológico para protegernos de esa amenaza. ¿Y qué hace? Pues produce una tensión muscular para poder defendernos atacando, parando o salir corriendo. Aumenta la tasa cardíaca, ¿por qué? Pues porque necesitamos un mayor flujo de sangre en la musculatura para transportar el oxígeno y así no entrar en una situación de agarrotamiento, etcétera, etcétera. Como vemos, se producen un montón de cambios a nivel psicofisiológico que además se producen en cuestión de fracciones de segundo, con el único objetivo de defendernos de esa amenaza. Según nuestro esquema y nuestra forma de aprendizaje que hayamos tenido durante la vida, esto también puede trasladarse a situaciones que objetivamente no suponen una amenaza. Por ejemplo, hay personas que hablando en público experimentan todo este tipo de síntomas, y no hay una amenaza real. Pero como veremos luego, nuestro cerebro va a funcionar conforme lo que nosotros le enseñamos que es una amenaza, no necesariamente lo que ya es una amenaza en sí. Como vemos aquí, lo curioso de todo esto es que nuestro cerebro interpreta como amenazantes las señales que le hemos enseñado a hacer. Un niño pequeño puede cruzar una calle, ve venir un coche y no percibe el peligro. Es su madre que le grita, le pega un susto y empieza a asociar el coche con el peligro. Con lo cual su cerebro también va aprendiendo a generar respuestas de defensa ante la figura del coche. Es decir, que de una manera o de otra vamos aprendiendo y generalizando a determinadas situaciones determinados elementos que luego percibimos como amenazantes, aunque no necesariamente sean amenazantes para todo el mundo. Y vamos ya con la teoría de Lazarus y Folman. Lazarus y Folman en 1964 hicieron una serie de estudios muy interesantes en los que empezaron a hablar del estrés no como solamente como una vivencia, como una sensación, sino como una transacción. Es decir, el estrés se produce en esa relación que mantiene la persona con su entorno. Es decir, si no existe esa relación, el estrés es difícil que se produzca. Y generalmente se produce precisamente ¿por qué? Pues por nuestra relación con los demás, con nuestra relación con el medio y nuestra relación con nosotros mismos. Y además las demandas prevalecen sobre los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que están tomando las ideas de Seyle diciendo que nosotros vivenciamos el estrés dentro de esas demandas del entorno y veremos a ver si somos capaces de resolverlo. Yo puedo tener un jefe que me ningunea y a mí darme exactamente igual y no generarme ningún problema. Sin embargo, para otra persona, es decir, yo estoy utilizando recursos de, por ejemplo, diciéndome a mí mismo, bueno,
mira, oye, si le caigo mal, pues ya se lo hará. Y a mí me importa y no importarme nada y seguir haciendo mi trabajo. ¿Por qué? Pues porque en mi esquema eso no es importante. Yo tengo una autoestima lo suficientemente estable como para afrontar esa situación. Para otro policía, sin embargo, esa situación puede suponer una amenaza porque puede pensar, no valgo, considera que soy un inútil, nunca ascenderé, etcétera, etcétera. Ya vemos entonces que los recursos de afrontamiento que tiene esa persona son muy diferentes a la hora de afrontar esa situación. Y en el núcleo de esta teoría está conformado por dos elementos básicos. A ver, aquí tenemos un tiempo limitado y evidentemente voy a dejar fuera bastantes cosas, pero más que nada las más importantes, que esta teoría de Lazarus y Folman, que hablan de que el estrés se produce por esa transacción del hombre con el medio en el que se relaciona, tiene dos procesos importantes. Por un lado, la evaluación cognitiva y por otro lado, el afrontamiento. La evaluación cognitiva significa la forma en la que las personas interpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, pasa algo, alguien me dice, por ejemplo, hola Fernando, haces mala cara, y si yo soy un hipocondriaco, pienso, ¿qué querrá decir? ¿Que me ve mal? ¿Que estoy mal? ¿Que tengo? Etcétera, etcétera. Y el afrontamiento es esas capacidades que yo tengo, esas habilidades, para hacer frente a situaciones potencialmente amenazantes y estresantes. La evaluación cognitiva y el afrontamiento hacen que en la evaluación cognitiva es lo que el sujeto interpreta como posiblemente amenazante y lo que tiene como consecuencia una respuesta emocional. El afrontamiento es lo que hace el sujeto para manejar ese suceso estresante. Ahora veremos y luego veremos algunos ejemplos. Se suele decir que generalmente, y esto en la línea con la teoría que estamos explicando ahora, que generalmente el problema no es lo que ocurre, sino lo que pensamos y cómo nos sentimos por eso que ocurre. A ver, yo como psicólogo que llevo mucho tiempo, quizá un cliente mío me pueda decir, Fernando, eres un psicólogo malísimo, eres penoso. Claro, yo puedo reaccionar de dos maneras. Yo puedo pensar, Dios mío, le he fastidiado y agobiarme, es decir, lo que pienso, cómo me siento inútil, me siento que fracasado, me siento que tal, o puedo hacer otra cosa. Puedo pensar, bien, es posible que me haya equivocado, pero yo no necesariamente puedo acertar siempre. Evidentemente, si cada paciente que yo tengo me dijera lo mismo, pues debería de cambiarme de profesión. Pero si es una situación aleatoria o al azar, pues puedo generalmente pensar de otra manera, puedo afrontar la situación o interpretarla de otra manera. Y entonces lo que dirán Lazarus y Folman es que cuando se presenta ante nosotros una situación estresante o que podemos valorar como estresante, se produce una serie de evaluaciones que hacemos ante esa situación. Primero hacemos una evaluación primaria, luego hacemos una secundaria y luego una reevaluación. ¿Qué significa? Significa que cuando ocurre un evento estresante, el impacto inicial produce una evaluación primaria. Alguien me dice algo, ocurre algo y yo genero una emoción y me siento mal. Esa es la evaluación primaria. Pero, como veremos, no es un proceso estable y fijo y rígido, sino que constantemente estamos valorando y reevaluando. Simplemente os pido que penséis en alguna situación que os haya agobiado y os haya angustiado, cómo constantemente le estamos dando vueltas a la cabeza, evaluando, pensando, poniendo información, quitándola, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo. Lazarus y Folman dirán que precisamente ese proceso continuo de evaluación y de darle vueltas al coco es lo que va a hacer que nuestra angustia disminuya o precisamente aumente. ¿Qué pasa en esa evaluación primaria? Pensemos que la evaluación primaria es una evaluación instantánea, tras la ocurrencia de ese estímulo. Es más una evaluación instintiva, ¿no? Nos viene de golpe, ¿no? Y además está muy centrada en las emociones, ¿no? Algo que ocurre que, ¡boom!, me da un topetón, ¿no? Y hay una alta probabilidad de que dirán Lazarus y Folman, de que esa primera evaluación sea una evaluación inadecuada. ¿Por qué? Pues porque normalmente nos dejamos guiar más por las emociones que por la lógica de la situación. ¿Qué dicen ellos? Dicen que cuando nosotros estamos funcionando por la vida normalmente y ocurre algo, es decir, un evento X que puede ser cualquier cosa, nosotros inicialmente lo interpretamos como neutro, es decir, no me supone ningún problema, me da igual, positivo o agradable, me toca la lotería, estoy contento,
O puede ser también que lo valoremos directamente como amenazante o desafiante. Amenazante puede ser que me van a echar a la calle en el trabajo, me lo dice el jefe, o desafiante que me voy a presentar a un examen y está el desafío de poder sacar buena nota y con eso subir de escalafón. Es curioso porque veremos que en esa evaluación situaciones que para una persona son desafiantes, para otras son amenazantes. Por ejemplo, imaginemos que a Rui, nuestro compañero, su jefe le dice, oye, ¿sabes qué? Te vamos a subir de nivel, te vamos a poner de jefe de no sé qué. Y entonces Rui se pone muy contento porque eso le supone un reto personal, ganas de hacerlo bien y de mejorar en su trabajo. En cambio, eso se lo dicen a otro policía y lo puede vivir como algo amenazante. ¿Por qué? Porque puede pensar, no estaré a la altura, no seré capaz de hacerlo, no tengo las habilidades necesarias, seguro que fracasaré, etc. Ya vemos que lo que están diciendo Lazarus y Folman es que la evaluación de las posibles fuentes del estrés son evaluaciones muy individuales, muy individualizadas. Es decir, que no todo el mundo responde igual ante los mismos eventos que podemos calificar como estresantes. La evaluación secundaria, en la evaluación secundaria, que, a ver, no podemos hablar de tiempo, esto es algo muy dinámico, ¿sabéis? Que se está produciendo de una manera constante. En esa evaluación secundaria añade elementos el sujeto que no estaban presentes en la primera evaluación. Por ejemplo, alguien me dice algo y yo pienso, uy, ¿este qué quiere decir? ¿Que no lo he hecho bien? Y entonces luego pienso, no, se está refiriendo a otra cosa. Es decir, estoy añadiendo una serie de informaciones que me ayudarán a valorar los recursos de afrontamiento disponibles y el éxito que voy a tener a la hora de afrontar esta situación. A ver, ¿qué me ha pedido este? Bueno, vamos a ver. Por un momento me quedo colapsado y luego digo, no, perdona, piensa despacio. Puedes hacer esto, lo otro. Es decir, vamos añadiendo nuevas evaluaciones y voy valorando que sí que puedo tener recursos disponibles para afrontar esa situación. Pero también, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que el estrés aumente o disminuye. Es decir, que puedo llegar a la conclusión de que esa situación es amenazante, me colapsa y no puedo hacer nada por resolverla. ¿Qué pasa después en las sucesivas reevaluaciones? Que es cuando le empezamos a dar vueltas al tarro constantemente pensando en una cosa, en otra, y lo notamos porque nuestras emociones son las que dominan en ese momento. Porque es una nueva evaluación que utilizamos porque hay circunstancias cambiantes o hay también nueva información que procede del entorno. Mira que cuando estás ya tú a gusto pensando que ya más o menos lo tienes, de repente te dicen, no, esto no es así. Te dan una nueva información que vuelve otra vez a generar todo el factor de estrés, ¿no? Así que, ¿qué pasa a partir de esas nuevas reevaluaciones? Que también el estrés aumenta o disminuye. En resumen, que lo que estamos haciendo constantemente cuando ocurre algo en nuestra vida, por ejemplo, el jefe nos dice algo, nuestra esposa, nuestra pareja nos dice algo, tenemos un problema en el trabajo, tenemos un problema médico, lo que sea. Constantemente estamos reevaluando. ¿Por qué? Pues porque necesitamos poder ubicar esa situación, necesitamos poder entenderla bien y ver si realmente podemos hacerle frente. O nos va a superar hasta el punto de que entonces el estrés sí que empezará a funcionar de una manera intensa. Es importante en estas reevaluaciones una cosa, y esto sí que tiene que ver también con la gestión del estrés, que no nos damos cuenta, y es que en las reevaluaciones solemos echar mano, y si no lo hacemos, deberíamos hacerlo, solemos echar mano de las experiencias previas. Es decir, que la experiencia previa en otras situaciones también nos va enseñando diferentes interpretaciones y diferentes recursos que hemos utilizado para resolver algo. Y también nos está diciendo qué ha pasado después cuando ha ocurrido eso. Es decir, no te preocupes porque al final no pasa nada. O ten cuidado porque al final esto es un palo. Es decir, que en cierta manera estamos funcionando con el pasado, haciendo proyecciones de futuro de lo que va a ocurrir y también viéndonos en el presente sobre qué somos capaces de hacer. Pero en todo este proceso tenemos unos enemigos maravillosos que siempre están funcionando. Y nos funcionan además de una manera insidiosa. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están como entrando sin darnos cuenta, se meten en el flujo de nuestros pensamientos, que son las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son aquellas maneras erróneas que tenemos de procesar la información, es decir, de formas inadecuadas de interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor. Imaginemos que yo voy por la calle y me cruzo con alguien conocido y no me saluda. Y yo digo, ostras, no me ha saludado. ¿Qué le habré hecho?
y tal. Entonces empiezo a darle vueltas a la cabeza, a pensar, bueno, pero parece mentira, ¿no? La gente, qué antipática que es, y me lío la cabeza y luego llego a pensar, claro, al final como no eres importante, no te saluda nadie. Bueno, ya sabéis, la manera esta que tenemos, ¿no?, de liarnos la cabeza en cuestión de 10 metros, ya hemos hecho toda una teoría de lo que está ocurriendo o no ocurriendo. Y eso va a tener una respuesta en nuestro organismo a nivel emocional. Y luego al día siguiente nos encontramos con esa persona y le decimos, con esta vocecita así, ¿no? Oye, por cierto, que te vi por la calle y no me saludaste y tal. Y el otro te dice, ay, pues no te vi. Y tú, si eres un poquito inseguro o tu esquema de funcionamiento es de una persona insegura, pensarás, sí, no me viste, no me viste. ¿Sabes? Desconfianza, ¿eh? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros en la vida que vamos por la calle y no vemos nada? Lo que pasa es que no solemos aplicar los mismos esquemas de funcionamiento a los demás que nos aplicamos. Pero lo importante de estas distorsiones es que no nos damos cuenta de que las hacemos. Pondremos algún ejemplo. Por ejemplo, la personalización. Solemos personalizar mucho las situaciones que nos ocurren. Es decir, todo lo que ocurre es responsabilidad mía. Yo cuando hablo muchas veces con la gente con la que trato, a veces son responsables y yo les digo a veces, oye, es que puede ser responsable hasta de la muerte de Kennedy, llegando con esa dinámica. Es decir, se ven responsables de todo, incluso de lo que no tienen nada que ver. Otra distorsión cognitiva habitual, el filtraje. Por ejemplo, podemos tener un día maravilloso, un día estupendo y nos sale algo mal. Bueno, pues vamos y nos centramos en eso que sale mal. Y cuando nos preguntan, ¿qué tal ha ido el día? Un desastre. Un desastre. ¿Veis? Estas distorsiones hacen que interpretemos la realidad de una manera totalmente distorsionada. ¿Y qué hacemos también, por ejemplo? Pues polarizar, ¿no? O blanco o negro. O soy listo o soy el más tonto del mundo. Es decir, no vemos los términos medios. O el trabajo me sale perfecto o aquello es una porquería que no sirve para nada. A veces somos tan exigentes a ese nivel que siempre estamos sufriendo porque es imposible alcanzar la perfección, ¿no? O me quieren mucho o no me quieren nada. Es decir, cuando nos movemos a esos dos niveles, estamos interpretando la realidad a través de distorsiones cognitivas que lo único que hacen es generar estrés, sufrimiento y angustia. No digamos nada cuando hablamos de los deberías, ¿no? Debería ser más listo, debería hacer esto, tendría que hacer lo otro, no tendría que haber dicho esto, no debería haber dicho lo otro. ¿Cuántas veces no nos hemos martirizado diciéndonos ese tipo de cosas, ¿no? Después de habernos juntado con alguien o de haber hablado con alguien, etcétera? Bien, esta es una lista de distorsiones. Hay algunas más que no he puesto, pero sí que son maneras que pasan en nuestro flujo del pensamiento sin que nos demos cuenta y nos están amargando la vida y haciendo que esa evaluación de las situaciones quede totalmente deformada. Pongamos un ejemplo. No tenemos experiencia todos de que un día cualquiera, a las 9 de la mañana, estamos dándole vueltas a un tema que nos preocupa, digamos, un 90%. Y ese mismo día por la noche, igual ya nos preocupa solamente un 20% y al día siguiente no nos acordamos de él. Esto nos ha pasado a todos. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que era verdad cuando nos preocupaba un 90% o era verdad cuando nos preocupaba un 20%? Igual no ha pasado nada por en medio. Lo que ha pasado, dirán Lazarus y Folman, es que hemos ido haciendo reevaluaciones continuas de la situación y al final hemos llegado a conclusiones y tal. Por ejemplo, el jefe me ningunea y durante la mañana estoy dándole vueltas a la cabeza pensando que no voy a avanzar, me la tiene tomada conmigo, etcétera, y al cabo de un día o dos pienso, oye, pues mira, me da igual que haga lo que quiera, ¿no? Y hacemos un cambio, es decir, la situación no ha cambiado nuestra manera de evaluar la situación. Bueno, pues entonces, de todo esto, algunas lecciones que podemos aprender para la gestión del estrés. Y ya digo que este es un tema amplio, más amplio de lo que aquí podemos hablar, pero sí que nos dice que no nos tenemos que enquistar en las evaluaciones primarias. Muchas personas, policías incluidos, evidentemente, porque están sometidos a situaciones similares de estrés que cualquier otra persona, nos enquistamos en las evaluaciones primarias. Es decir, nos quedamos con la idea inicial y de ahí nos salimos, quedamos en bucle. Generalmente suponemos más sobre la situación de lo que realmente sabemos. Es decir, que empezamos a irnos por las ramas y por el mundo a situaciones que, claro, incluso la gente que nos escucha nos dice, pero ¿qué dices? Que te estás ahora sobrepasando, ¿no? Tenemos que desconfiar de las emociones, ¿no? Nos pueden bloquear y maximizar innecesariamente la preocupación, que eso es un tema importantísimo, el control emocional, que seguramente el compañero cuando hable del mindfulness va a dar la importancia realmente que tiene esta interesante técnica, ¿no?
Y observar cómo nos hablamos en una situación de estrés. Muy poca gente se observa a sí mismo, ese diálogo interno que mantiene consigo mismo cuando está ante una situación de estrés, ¿eh? Que es un diálogo que te puede hundir en la miseria o te puede levantar sobre encima de las situaciones, ¿no? Y además, una cosa muy importante, siempre nos tenemos que dar permiso para equivocarnos, ¿eh? Y preguntarnos siempre, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Esto que me está ocurriendo? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y dentro de una semana, ¿me voy a acordar de esto? ¿O dentro de un mes? ¿Cuántas cosas nos han agobiado que pensábamos que aquello era lo más y ya ni nos acordamos de ellas, a pesar de que no ha ocurrido nada por en medio? Nuevamente, ya Epicteto ya lo decía, el hombre no está preocupado por problemas reales más que como por las ansiedades imaginadas sobre los problemas reales, ¿no? Evidentemente existen problemas reales, pero esto es una idea cognitiva que ya tal. Y bueno, y en este último tramo de la charla, yo por mi experiencia personal, que es lo que pongo aquí, creo que estas son las situaciones en las que en el día a día, el policía se encuentra con fuentes de estrés, ¿eh? Por ejemplo, presencias de trastornos de conducta, que son con bastante frecuencia, compañeros y mandos tóxicos. Esto es una situación, porque además, una cosa antes de nada, sabemos por multitud de investigaciones que la frecuencia más importante del estrés en el policía no se produce en la calle, se produce dentro de la comisaría. Es decir, que en la calle el policía sabe que tiene que enfrentarse a su trabajo y es para lo que está. Pero muchas veces lo que ocurre dentro de la comisaría, el policía no tiene recursos ni habilidades de afrontamiento para poder trabajar sobre ellas y poder afrontarlas. Por ejemplo, con compañeros y mandos tóxicos. Esto no te lo han enseñado en la academia, esto no lo han enseñado al policía. Entonces, te puedes encontrar con el típico mando, pues podemos todos hacernos a la idea, el típico que tiene una falta de empatía tremenda, que le importa un bledo lo que le cuentes y los problemas de los demás, que no se equivoca nunca. Esto es definitorio. Si queréis conocer a un buen trastornazo de personalidad, de mando, de compañero, es aquel que nunca se equivoca. Es decir, que cuando ocurre un error, la culpa siempre la tienen los demás, el mundo o el universo. No tiene empatía porque no se preocupa del malestar de los demás, sino que lo único que se centra es en sus propias necesidades, ¿eh? Es decir, tú eres un peón para cumplir sus necesidades. Suelen ser muy manipuladores para conseguir sus fines y además no tienen amigos, ¿eh? No tienen amigos, ¿eh? Bueno, siempre tienen dos o tres a su alrededor que le van haciendo un poco la rosca para ver si pueden ocupar su lugar cuando éste lo deje libre, ¿eh? Pero estos tipos de mandos o compañeros son muy destructivos y generan mucho estrés, mucho burnout y muchos problemas de estrés. Conflicto de roles, por ejemplo, a la hora de asumir un mando, el acoso laboral, como ya lo conocéis, los problemas organizativos, la turnicidad, una serie de temas relacionados con el propio trabajo, la regulación del trabajo, etcétera, etcétera, los reconocimientos pueden ser motivo de estrés y que conduce a lo siguiente, a un personal muy poco motivado, a que hay una dejadez de funciones y también algo muy frecuente en todos los ámbitos, que son los problemas de pareja. Y los problemas de pareja también en el policía tienen su constatación en su trabajo diario. Y evidentemente todo esto también como desencadenante de la depresión. ¿Y cuáles serían las estrategias para actuar frente al estrés policial? Yo no voy a entrar aquí en técnicas concretas que ya se van a hablar en esta charla, pero sí que hay una serie de actuaciones que sí que podrían ayudar. Por ejemplo, la selección que hacemos actualmente, ¿no? Adecuados al perfil profesional. ¿Qué se necesita de base? ¿Qué se puede aprender? Hoy en día tenemos que reconocer que nuestras habilidades para la selección de personal están limitadas, ¿eh? Y claro, esto es una coladera en algunos momentos para determinadas personalidades, como lo vemos después en la vida cotidiana del trabajo policial. Por ejemplo, no se efectúa una evaluación periódica del estado psicológico y emocional de los agentes. Es curioso que todo el mundo dice, y hasta los mandos policiales reconocen que el trabajo policial es uno de los trabajos más estresantes en un momento dado, pero sin embargo no existe esa evaluación periódica de ese estado emocional que pueda detectar a tiempo esos problemas de estrés y de ansiedad y de angustia, ¿no? Otra cuestión, evaluación periódica del estado psicofísico para el porte del arma reglamentaria. Todos sabemos que el 90 y tantos % de los policías que se quitan la vida lo hacen con su propia arma reglamentaria, ¿eh? Y que el mayor riesgo de un mal uso de la propia arma es hacia uno mismo, ¿eh? Otra cosa importantísima, establecer canales de comunicación y atención rápidos para la comunicación de problemas, ¿eh? Sí, claro, si yo no tengo esos canales de comunicación, al final me lo como yo solo o con el compañero que hace la patrulla conmigo. Con lo cual, eso es una bola que va creciendo. Esa angustia, ese estrés
va afectando a mi vida personal, a mi vida laboral, a mi vida familiar y al final puede terminar en una depresión. Y también hay que favorecer, por lo tanto, esa cultura de comunicación y abordaje de los problemas. Para que os hagáis una idea, yo hace unos años preguntaba a unos policías nacionales en una ciudad de España, les decía, oye, si vosotros tuvierais un compañero que os estuviera comentando que tiene problemas serios a nivel emocional o que incluso ha pensado en quitarse la vida, ¿qué haríais? ¿Lo comunicaríais al mando? ¿Lo comunicaríais a vuestros superiores? ¿Lo comunicaríais al médico? Y me dijeron todos que no. En ese momento, todos los que pregunté, yo no sé si alguno pensaría que sí, pero no lo dijo, dijeron que no. Y cuando les pregunté por qué, me dijeron que porque el compañero se enfadaría con ellos por revelar lo que les estaba contando, porque le dirían que se mete donde no le llaman, porque los otros le dirían que lo que está buscando es una baja para no trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, que en este momento no existen esos canales, sino que se castiga. Es decir, si tú tienes un problema de este tipo, puedes encontrarte alguna situación en la cual es bien recibida esta información, pero en muchas otras no. Con lo cual, todos sabemos que muchos policías van cargando con este estrés y esta angustia de una manera solitaria, compartida apenas por alguien que tiene cercano a él. Como hablará después Alicia sobre el trabajo con intervinientes. Y también actuar sobre los factores organizativos del trabajo policial, que esto es más que nada a nivel de riesgos laborales. Y muy importante, hay que adiestrar a la policía para desarrollar y utilizar técnicas para la gestión del estrés y del estrés de supervivencia, que hablamos el otro día. Por otro lado, también este adiestramiento tiene que ser un aprendizaje continuo. No hay que ir a un cursito en donde te enseñan 4 cositas sobre el estrés y sobre tal. No. Por ejemplo, es muy interesante la ponencia que va a hacer el compañero después sobre el mindfulness porque implica una manera muy compleja, muy completa de poder abordar determinados problemas de estrés. Y eso no se gana en un pequeño cursito, sino que debería ser una asignatura constante en el policía, porque el estrés es constante en el trabajo policial. Por otro lado, también hay que individualizar el aprendizaje, porque no a todos los policías les va bien la misma técnica ni la misma estrategia. Y lo sabemos por las técnicas de relajación, por ejemplo. Hay personas o policías que les va bien el yoga y policías que no lo soportan, que prefieren más una técnica de respiración táctica, etcétera, ¿no? Y dar valor al aprendizaje. Dar valor al aprendizaje significa que los que están allá, mandos, etcétera, vean y den importancia a eso que se está haciendo, porque de eso va a depender el que se siga haciendo. Y por último, trabajar en la transformación de la cultura policial. Esto es muy importante. Si la cultura policial no empieza a integrar el hecho de que los policías sufren de estrés, tienen problemas emocionales y tienen que aliviarlos y tienen que buscar tener maneras de poder gestionarlos y afrontarlos, entonces no vamos bien. Esto será siempre un bucle, un pez que se muerde la cola. Y también transmitir claro que la expresión de emociones no debe suponer una amenaza para la gente. Decir cómo uno se siente es el primer camino, la primera puerta que se abre para buscar ayuda y buscar tratamiento. Y que los mandos deben ser los primeros en creer y fomentar esta transformación, porque si no, esto no funcionará nunca. Solamente entonces veremos cómo habrá iniciativas individuales, personales o de alguna comisaría o de algún grupo, pero no será un trabajo global en el cual podamos implicar a todo el colectivo. Bien, yo solamente quiero agradecer la atención. Ahora vamos a poder disfrutar de unos compañeros que tienen cosas muy interesantes que contar y nada, pues doy el paso al siguiente ponente y sobre todo, pues eso, muchísimas gracias por esta oportunidad. Hola, Fernando, muchísimas gracias. Mira, yo te quiero hacer una pregunta antes de dar el paso a Miguel Ángel, si me lo permite. Sí. Quiero hacer una pregunta después de oírte, sobre todo por el tema del estrés y las estrategias. ¿Cuándo crees que debemos empezar a aprender los policías estrategias para gestionar el estrés? Es una pregunta que llevo tiempo y mira, en base a lo que estás contando, pues me he acordado. Te voy a repetir, ¿cuándo crees que debemos aprender esas estrategias? Porque claro, nosotros estrategias pocas para gestionarlo y como bien has dicho, el estrés es continuo. A ver, yo creo que estas estrategias, incluso el enfoque del estrés, debería ser ya una asignatura perfectamente establecida y organizada y fomentada desde la propia academia. Es decir, desde el principio del aprendizaje del policía, tiene que saber que su trabajo va a ir de la manita siempre, muchas veces de un estrés y a veces de un estrés muy intenso, como por ejemplo el estrés de supervivencia.
Es decir, que si eso desde el principio no lo tenemos claro, luego será más complicado al cabo de unos años dar un curso sobre el estrés, ¿no? Que esto realmente sirve para lo que sirve, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que es el aprendizaje del estrés, de todo lo que es la psicología del comportamiento, de cómo mi manera de actuar, de pensar, mi manera de reaccionar, etcétera, etcétera, qué recursos puedo utilizar, cómo puedo gestionar este estrés, ya sea a través del tema grupal, como lo hará Alicia, o a través del mindfulness, como lo hará el compañero. Es decir, esto debería estar en el primer año de la academia, en el primer año, como una asignatura que además se fuera manteniendo a lo largo del tiempo. Es decir, que así de la misma manera que uno hace prácticas de tiro para refrescar un poco las habilidades de tiro, pues también hay que refrescar las habilidades de afrontamiento ante el estrés, y también hay que refrescar una serie de estrategias que me ayuden a mí a afrontar. Es decir, al policía hay que decirle, mira, te vas a encontrar con esto y con esto, y vas a notar estos cambios en tu cuerpo, vas a notar este tipo de situaciones, y puedes hacer esto y esto y esto para tratar de autorregular. Pero esto es muy importante desde el primer día, desde el día 1 de la formación del policía. Es lo que yo creo que sería lo más adecuado. Pues sí, Fernando, pues eso esperemos. Ya te digo, terminamos de trabajar, lo sabe bien Miguel Ángel, Iván, lo sabe Isabel también. Nos quitamos el uniforme de trabajo y para casa. Y esta forma de controlar el estrés, muy, muy complicado. Nada, no me entretengo. Miguel Ángel, bienvenido. Cuando quieras, háblanos de esa terapia y a ver cómo podemos los policías intentar canalizar ese estrés. Perfecto. Hola a todo el mundo. Antes de nada, quiero dar las gracias a vuestra plataforma, Una Policía para el Siglo XXI, por darme la oportunidad de poder contar lo que es mindfulness a los compañeros y compañeras, especialmente a ti, Ruimán, que eres un muy apreciado compañero, a Iván por hacer lo posible desde una perspectiva técnica, y a Alicia, a Isabel y a Fernando, porque me siento muy, muy orgulloso, ¿no?, de compartir cartel con vosotros, con vosotras. Bueno, yo empecé a practicar mindfulness hace algo más de 2 años, y el aporte que supuso para mí a nivel psicológico y físico me hizo ver que tenía que compartirlo con los compañeros y las compañeras, ¿no?, de Policía Nacional. Esto me llevó a hacerme instructor de mindfulness, y por el camino conocer a Jaime Navarrete, psicólogo e investigador de la Universidad de Valencia, con quien hicimos un programa específico de mindfulness aplicado al bienestar policial, ¿no? Y eso es un poquito lo que voy a intentar transmitiros, en qué consiste ese programa. Bueno, antes de nada, ¿qué es mindfulness, ¿no? Pues mindfulness es una cualidad que tenemos todos los seres humanos, que consiste en prestar atención con aceptación, sin juicio y con amabilidad al momento presente, a lo que está ocurriendo en este momento. Voy a ir por partes y voy a ir desgranando, ¿no? Prestar atención. Vamos a poner un ejemplo, que no es muy policial, pero yo creo que es el más gráfico. Venimos del IKEA de comprar un armario ropero que viene en una caja pequeñita, y es la primera vez que lo montamos. Cuando lo montemos vamos a estar desmontando la caja, viendo las instrucciones, viendo si están todas las piezas, si están todos los tornillos, y vamos a tener los 5 sentidos puestos en el montaje del armario, porque es algo que no hemos hecho nunca y requiere toda nuestra atención. En ese momento nuestra mente, al igual que nuestros 5 sentidos, va a estar centrada en lo que estamos haciendo. ¿Qué ocurriría si trabajáramos para esa empresa y ese fuera la vez 734 que hemos montado ese armario, y ya sabemos montarlo con los ojos cerrados y con una mano atada a la espalda? Montaríamos ese armario y nuestra mente comenzaría con el piloto automático y empezaría a evadirse y a irse a pensamientos bien del pasado, bien del futuro, que en nuestro caso serían mi jefe me denegó asuntos propios el otro día, qué cabrón, la intervención que tuve con un tío muy pesado que me puso muy nervioso y que la sigo evocando en la cabeza. O iríamos al futuro de cuándo vendrán las próximas vacaciones, uy, qué lejos me queda. Esa rumiación mental provoca a nosotros un sufrimiento. Entonces, el primer paso, la primera parte de la definición es atención al momento presente. En el momento que tenemos la atención centrada en lo que está ocurriendo aquí y ahora, evitamos que nuestra mente esté en esos pensamientos bien futuros, bien pasados, que nos producen tanto sufrimiento, ¿no?
Otra parte de la definición de mindfulness era el no juicio, ¿no? La aceptación. ¿En qué consiste la aceptación? Gran parte del sufrimiento, de las emociones negativas, de la rabia, de la ira, de la culpa que sentimos se dan por dos motivos primordiales. Uno, porque no ocurre lo que nosotros queremos que ocurra, y dos, porque ocurre algo que nosotros no queremos que ocurra, ¿no? Vamos a pensar todos y todas en la típica intervención de radiopatrulla. Vamos a un bar que hay un individuo en estado ebrio provocando molestias. Mientras vamos de camino al servicio, nosotros estamos pensando, lo ideal sería entrar al bar y decirle al señor, oiga, por favor, está usted molestando, salga de aquí, y que el señor se fuera. Eso es lo que nosotros quisiéramos. ¿Ocurre eso? Rara vez, ¿no? Entonces, en el momento en que no ocurre lo que nosotros queremos es cuando empezamos a ponernos más nerviosos, a elevar el tono de voz, a enfadarnos, a alterarnos, ¿no? Un poco hace que la situación sea más complicada. Acabamos deteniendo al individuo y salimos del bar. Hay 10 o 12 personas en la puerta increpándonos, escupiéndonos, tirándonos cosas, de forma que apenas podemos meter al individuo en el coche e irnos de ahí. Está ocurriendo algo que nosotros no queremos que ocurra y que también nos genera ansiedad, nerviosismo, rabia, ira. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es asumir, entender, hacer algo propio, el hecho de que no tenemos el control de todas las cosas. Siempre van a ocurrir cosas que nosotros no queremos que ocurran y hay que partir de la base de aceptar eso para que no nos genere toda esa serie de emociones y de sentimientos negativos, ¿no? Otra parte de la definición es el no juicio. ¿Qué significa esto de no juicio? Pues bien, nosotros normalmente establecemos un sistema de apegos y aversiones de forma que ponemos etiqueta a prácticamente todo lo que pasa por nuestro momento, ¿no? Lo etiquetamos como bueno si se acerca más a aquello que nos gusta, a nuestros apegos, como malo si se aleja más o se acerca más a aquello que no nos gusta, a nuestras aversiones, o como neutro, y es un poco pues, que nos resulta indiferente y nos da igual. Esta forma también de etiquetar todo como bueno o malo nos provoca también una serie de sentimientos y emociones negativos, ¿vale? El siguiente, la definición, perdón, termina con el concepto de amabilidad. Si nosotros llega un momento en que asumimos que no todo está bajo nuestro control y asumimos que no todo tiene por qué ser bueno ni malo ni acercarse a lo que nosotros creemos que es el estándar de bueno, eso nos va a permitir ser más amables con el resto de las personas, pero sobre todo también con nosotros mismos, porque muchas veces esa ira, esa culpa, esa agresividad se vuelve también hacia el interior, ¿no? Se vuelca contra nosotros mismos. Entonces, mindfulness nos enseña también a ser amables con nosotros mismos, ¿vale? Eso no significa que en ningún momento tengamos que ser conformistas, ¿no? La aceptación no significa envainarme todo lo que me pase por delante. Yo puedo luchar contra algo que me parece injusto, pero siempre desde una perspectiva de que yo no puedo controlarlo, eso está ocurriendo y me va a permitir estar más en calma y tener la mente más despejada precisamente para luchar contra esa injusticia, ¿no? Vale, ¿por qué? ¿Por qué nuestra mente funciona así? ¿Por qué, con permiso de los profesionales de la psicología que tengo delante, porque yo soy solo un aficionado, ¿no? Nuestra mente funciona, según Gilbert, que es un catedrático e investigador, una eminencia en este tema, nos dijo que hay 3 sistemas principales de regulación de las emociones. Vale. El primer sistema sería el sistema de amenaza-huida, del cual Fernando nos ha hablado muy bien, que es aquel que se activa cuando sentimos que estamos en peligro, que hay algún riesgo, ¿no? Y es un sistema que nos ha servido para sobrevivir como especie a lo largo de toda nuestra evolución. Otro sistema es el sistema de logro, que es aquel sistema que nos lleva a conseguir aquellas cosas que necesitamos para la subsistencia.
el sistema que nos sirvió para fabricar herramientas en un momento determinado, para crear comunidad o para establecer relaciones para procrearnos, ¿no? Y un tercer sistema que sería el sistema de calma, que es el que sirve, es el que desarrollamos cuando estábamos en la cueva, delante del fuego, con nuestra tribu, tranquilamente, ¿no? Que ese sistema nos servía para darnos cariño a nosotros mismos, para buscar acercamientos sexuales y procrear. ¿Dónde está el problema? El problema está en cuando activamos el sistema de huida y ataque o el sistema de logro cuando deberíamos tener activado el sistema de calma. Y esto pasa con mucha frecuencia porque el sistema de ataque y huida es el que nos hace sobrevivir a los ataques externos, con lo cual, como la supervivencia es algo primordial, es algo que se activa con muchísima más facilidad. Esta desregulación de emociones es la que nos va a hacer sentir, cuando estamos en casa con nuestra familia, en un momento de calidez y de calma, tener la mente en aquella intervención con aquel hombre recalcitrante que me decía tanto, usted no sabe con quién soy yo le pago mis impuestos, tal, o estar pensando en que voy a pedir el día de asuntos propios y me lo van a denegar, en lugar de estar disfrutando y descansando en el momento presente de estar con nuestra familia y con nuestros seres queridos. ¿Cómo ayuda Mindfulness? ¿Cómo ayuda Mindfulness a luchar contra el estrés, contra el burnout, contra el insomnio? Bien, pues durante los últimos 30 años los estudios sobre aplicaciones del Mindfulness han crecido exponencialmente y se ha demostrado que efectivamente son muy efectivos para combatir el insomnio, el burnout, el estrés o incluso para otras aplicaciones como ayudar a enfermos de dolor crónico, trabajar con la ideación suicida, con las adicciones, etc., ¿no? Mindfulness nos ayuda, por un lado, a entrenar esa cualidad que todos y todas tenemos de permanecer en el momento presente con amabilidad, sin juicio y con aceptación. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos una serie de anclas sobre las que trabajamos que nos permiten asirnos al momento presente cuando la mente se pone en piloto automático. ¿Cuáles son esas anclas? La respiración es la primordial, la respiración nos acompaña a lo largo de toda la vida, nos da la vida, y en cualquier momento de nerviosismo, de estrés, de rumiación mental, llevar la atención a la respiración, en lugar de llevarla a ese momento del pasado o a ese momento del futuro que nos ocasiona sufrimiento, nos va a ayudar a regularnos y a permanecer en este momento. Igualmente, la atención al cuerpo, que efectivamente es algo que siempre está aquí y ahora a nuestro lado, nos va a permitir regularnos emocionalmente. Si nosotros tenemos el foco de atención en una intervención que tuvimos antes de ayer y que nos resultó muy traumática o nos puso muy nerviosos, llevar la atención al cuerpo nos va a permitir que la atención que llevemos en ese episodio se desvanezca. Entonces nos va a hacer volver a este momento presente en el que estamos ahora. Y otra de las anclas serían los sentidos, ¿vale? Un sonido de un pájaro, un sonido de un claxon, un aroma que llega a nuestra nariz de una comida, de una flor, una sensación de frío, una sensación de aspereza. Esos son sentidos que nos devuelven la atención al momento presente y nos ayudan a evitar la rumiación mental y a estar en el aquí y en el ahora, ¿vale? Mindfulness, a través de pequeñas técnicas de meditación, nos ayuda a entrenar esa cualidad, porque está demostrado científicamente también que el cerebro es plástico y que esas cualidades se entrenan y se puede modificar, digamos, ¿no?, el cerebro en ese sentido. Y por otro lado, Mindfulness también nos enseña a identificar qué son pensamientos, qué son emociones y qué somos nosotros mismos. Muchas veces perdemos los nervios, la ira, el estrés, la ansiedad. Se da porque nos identificamos con un enfado, nos identificamos con la ira, nos identificamos con una decepción, con la culpa, simplemente porque un pensamiento llega a nuestra cabeza, activa nuestro sistema de amenaza
y nos hace ponernos en estado de tensión, ¿no? Con mindfulness aprendemos que los pensamientos son eventos mentales que pasan por nuestra mente, aprendemos a observarlos, a aceptarlos siempre, porque rechazar algo al final es esconderlo detrás para que acabe surgiendo, ¿no? Aceptamos ese pensamiento, lo observamos con amabilidad, sin juzgarlo, y lo dejamos pasar de forma que ese pensamiento se va de nuestra mente y nosotros volvemos al momento presente. Y hay una metáfora muy bonita que se utiliza en algunas meditaciones, que es la del cielo y las nubes, ¿no? Muchas veces te pones a mirar el cielo y ves las nubes y fijas toda tu atención en las nubes. Bien, las nubes son nuestro pensamiento y nosotros somos el cielo que hay detrás. Entonces, cuando pasa por nuestra mente un pensamiento negativo, es igual que una nube, que va cambiando de forma, se va desvaneciendo, se la lleva el viento, pero detrás está nuestra mente, que es el cielo, que somos nosotros, ¿no? ¿Cómo hace mindfulness esto? Con dos tipos de prácticas muy sencillas. La práctica formal, a la que solemos dedicar un mínimo de 5 minutos al día, que en un principio puede parecer algo muy fácil, pero que a mucha gente le cuesta encontrar en la vorágine actual 5 minutos para parar a no hacer nada, a respirar, solo a respirar, que es algo que para mucha gente es difícil de hacer, pero que es profundamente beneficioso. Entonces, en esa práctica formal paramos, nos sentamos en una postura cómoda y observamos qué es lo que ocurre en nuestra respiración, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para entrenar e evitar esa rumiación. Y la otra forma de práctica es la práctica informal, que es la que llevamos en el día a día, que sirve para prestar atención a lo que estamos haciendo en cada momento. Estamos fregando los platos, estamos haciendo una peatonal, nos estamos poniendo el uniforme. Prestar atención a todo eso que hacemos, porque muchas veces hacemos todo eso en piloto automático y perdemos la esencia de la vida, que al fin y al cabo es el momento que estamos viviendo en el presente. Y bueno, básicamente he tratado de resumir al máximo lo que es mindfulness. Yo creo que más o menos ha quedado claro. Y si me permitís, quería deciros que este programa de mindfulness aplicado al bienestar policial, que Jaime Navarrete, psicólogo e investigador, y yo hemos diseñado, lo impartimos gratuitamente a compañeros y compañeras. Entonces, actualmente no se está impartiendo por el estado de alarma, pero esperamos empezar lo antes posible, de forma que si alguien, las próximas ediciones serán en Valencia y probablemente luego en Almansa. Si alguien vive cerca de Valencia o de Almansa, quisiera participar en estos cursos gratuitos de mindfulness, por supuesto, tiene nuestra invitación, nos alegramos mucho de compartirlo. Y si me permitís, doy un correo electrónico que es bienestarpolicial@uv.es, bienestarpolicial@uniformvictor.es, para quien quiera disfrutar de o conocer mindfulness aplicado al bienestar policial de nuestra mano pueda hacerlo. Y ya está, muchas gracias por este espacio que habéis cedido. Muchas gracias. La verdad es que de todo esto que nos acabas de aportar. Te quería realizar una pregunta. ¿Qué cambios notaste con la práctica de mindfulness que te llevaron a querer transmitirlos a los compañeros? Pues bueno, voy a contar mi experiencia, que tampoco quiero decirle a todo el mundo que practique mindfulness que vas a experimentar eso, ¿no? Cada uno experimentará una cosa, pero sí que es verdad que parte de lo que yo experimenté está científicamente demostrado. Yo lo que noté es que antes de la práctica de mindfulness me enfadaba mucho, pasaba mucho tiempo enfadado y además me aferraba a mis enfados, me duraba un enfado una semana. Y desde que practico mindfulness me doy cuenta de que aquello que me provocaba el enfado, como muy bien decía antes Fernando, es mi forma de interpretar o de asumir ese condicionamiento externo, ¿no? Entonces aprendo a ver ese motivo como un evento mental, a dejarlo pasar y a evitar que me haga enfadar, ¿no? Y luego también de observarme el cuerpo, de prestar atención a mi cuerpo, me empecé a cambiar de hábitos de una forma bastante espontánea. Yo antes bebía mucho alcohol, de 2 a 3 cervezas todos los días, dejé de beber alcohol, empecé a llevar una alimentación mucho más sana, a hacer ejercicio, perdí de 12 a 13 kilos en un plazo de 8 meses
y sin autoimponerme ningún tipo de dieta ni de cambio, simplemente de observar lo que estaba pasando por mi cuerpo y qué era lo que mi cuerpo me pedía. Y claro, dije, esto hay que compartirlo. Pues muchas gracias. A vosotros. Y enhorabuena por ese cambio realizado personalmente. Pues nada, ahora vamos a dar paso a Isabel, que nos hablará del duelo sin duelo, vivirlo para superarlo. Si queréis, hacemos una pausa en un momento. Como queráis. Yo por mí continúo. Pues venga, continuamos. ¿Sí? Venga. Muy bien. Buenas tardes a todos, encantada de participar en esta ponencia y bueno, como bien ha dicho Iván, voy a hablar sobre el duelo y la pérdida que conlleva. Me gusta hacer hincapié inicialmente en que el duelo es un proceso normal que conlleva dolor en sí mismo. Quizás la normalidad no viene determinada por el dolor en sí mismo, sino por la cultura en que vivimos, que tolera pues, muy mal cualquier mínimo malestar. Por lo tanto, vamos a pensar en el duelo como un proceso que nos conduce a una nueva etapa de nuestras vidas, un proceso que no tiene vuelta atrás y en el que no hay atajos para no sufrir. Todo lo contrario, ya que enfrentarse a las emociones y sentir el dolor es la clave para avanzar en este caso y en general en cualquier proceso psicológico. La definición de duelo que ha dado la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross es una especialista que dedicó toda su vida, toda su carrera profesional a cuidados paliativos y de duelo y que va en consonancia con lo que acabo de decir. La voy a recordar aquí porque es muy significativo el mensaje positivo que transmite y es el siguiente. El duelo es la intensa respuesta emocional al dolor de una pérdida, es el reflejo de una conexión que se ha roto, un viaje emocional, espiritual y psicológico a la curación. Es el poder del duelo, es lo que es maravilloso, porque el duelo transforma el alma rota y herida, el alma que ya no desea levantarse por las mañanas, incapaz de encontrar una razón para vivir, el alma que ha sufrido una pérdida increíble y el duelo tiene ese poder de curar. En circunstancias especiales, ocasiones como por ejemplo ahora, durante esta crisis, el confinamiento debido a la pandemia, tenemos por ejemplo a un familiar o un amigo ingresado en el hospital con una situación comprometida para la salud, donde no sabemos si va a sobrevivir o no. Y generalmente aparece ya lo que llamamos en psicología el duelo anticipado, que es la presencia del proceso de duelo antes de que ocurra la pérdida real. Esta situación es una situación ya muy estresante de por sí en estas circunstancias porque no podemos estar en contacto directo con la persona, no podemos coger su mano como lo haríamos de otra forma y despedirnos. Cada uno a su manera, pero es una situación, la del duelo anticipado, totalmente adaptativa. Generalmente y con buena intención nuestros allegados nos pueden decir que no nos preocupemos, que no anticipemos circunstancias ni acontecimientos porque a lo mejor nuestro familiar se recupera y por cosas que no pueden suceder, que en otras circunstancias esto probablemente sea recomendable, por ejemplo en temas de ansiedad y esto todo, pero aquí no lo es porque el duelo anticipado nos ayuda a empezar a elaborar la pérdida y amortiguar el dolor si el desenlace final es la muerte del ser querido. Es un ensayo que hace nuestra mente una preparación para el dolor que incluye emociones, pensamientos y conductas relacionadas con la pérdida y debemos tomarlas como normales, adaptativas e incluso deseables, porque nos permiten avanzar. Si finalmente la pérdida ocurre, y estoy hablando aquí de algo muy concreto, que es la muerte de un ser querido en circunstancias en las que no hemos podido despedirnos ni expresarle nuestro amor o no hemos podido velarlo ni realizar un funeral al uso como otro acto simbólico de despedida que nos hubiese gustado celebrar o no hemos podido tener el apoyo familiar y social propio de estas circunstancias, todo ello debido a la situación en la que estamos viviendo de confinamiento, entonces el duelo puede complicarse, porque en estas circunstancias especiales es más fácil que un duelo natural se convierta en patológico. Conocer esto puede ser de ayuda a la hora de elaborarlo.
de elaborar el duelo, porque podemos dar un sentido y una explicación racional a esas dificultades por las que estamos pasando. Son dificultades añadidas ya a un duelo normal, así como pensar que también otras personas están pasando por circunstancias muy similares a las nuestras y esa identificación con el dolor de los otros favorece el permiso para sentir nuestro propio dolor. Se está hablando ahora, se ha puesto de moda hablar de las fases, de los estadios a la hora de elaborar el duelo, pero en realidad esto no es así del todo cierto, es mucho más complejo, porque no existe una sucesión de fases consecutivas por las que todos vamos pasando secuencialmente. Lo que sí aparece en casi todas las personas que sufren una pérdida son sentimientos caracterizados por afectividad negativa y muy intensa, que suele caracterizarse inicialmente por la negación de la realidad y es una forma de amortiguar el dolor y el impacto inicial de la noticia. La sensación de irrealidad en estas circunstancias puede prolongarse debido al confinamiento porque no tenemos sensación de estar viviendo en la realidad y debemos evitarlo, por ejemplo, hablando de ello con familiares, con amigos, expresando nuestro dolor y una vez que asumimos la realidad y asumimos estos sentimientos como la tristeza, la culpa o la ira que pueden invadirnos. Es importante que no siempre y no a todo el mundo saber que no va a sentir lo mismo. Hay personas que pueden sentir ira, buscar un culpable o una justificación ante la indignación que sentimos. Y ello no es negativo, porque puede ayudarnos si sabemos canalizar esa rabia expresando la injusticia y evitando con ello estancarnos, por ejemplo, en la tristeza. Otras personas experimentan, por ejemplo, fuertes sentimientos de culpa, sobre todo cuando quedaron cosas pendientes con la persona que ha fallecido, como sentimientos que no se han dicho, conflictos no resueltos. Para ello, bueno, más adelante daré las claves cómo solucionar estos sentimientos de culpa. Pero el sentimiento más universal y que aparece en todas las fases de duelo es la tristeza, el vacío y la apatía que sentimos, la desgana, porque en ninguna otra situación como en el duelo el dolor es total. Es un dolor biológico porque nos duele el cuerpo, psicológico, social, compartido. Es familiar porque sentimos el dolor de los otros familiares y también espiritual porque parece que incluso nos duele el alma. Duele el pasado por los recuerdos, el presente y especialmente el futuro, que va a ser un futuro sin esa persona. Isabel. ¿Sí? Un momentito, que estás tapando la cámara con el folio. Ah, disculpa. No, sí. No pasa nada. ¿Ahora? Perfecto. Sí, vale. Muy bien. A continuación ¿Ahora? ¿Sí? Continuamos cuando quieras, venga. Sí, bien. Vamos a ver, voy a hablar ahora un poco sobre las circunstancias especiales de lo que es un duelo normal, pero bueno, en estas circunstancias de confinamiento y de pandemia. Sí, y luego a continuación daré las claves un poco que nos pueden ayudar a sobrellevar este dolor. La muerte de un ser querido es una situación donde más evidente se hace la necesidad humana de contacto con los demás. Y es ahora cuando, debido a la pandemia, esto no puede ser posible, por lo menos como lo era hasta ahora. Y estar separados de la familia, confinados y sin expectativas de cambio, por lo menos a corto plazo, es una situación ya de pérdida en sí misma. Y si a esto añadimos un proceso de duelo, es la soledad multiplicada. Por ejemplo, y pongo como referencia aquí casos concretos en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo me atrevería a decir incluso más en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque, por ejemplo, policías locales y autonómicos suelen trabajar más cerca de sus localidades de origen o están más próximos a su núcleo familiar. Pero no sucede en muchos casos así lo mismo con guardias civiles y policías nacionales, que tengo conocimiento de familias que están divididas, familias nucleares divididas y que lo van a seguir estando durante un tiempo, porque no se permite ahora en estos momentos, por ejemplo, y de momento no se sabe, la circulación entre diferentes provincias. Y para ellos vivir un duelo en estas circunstancias es mucho más complejo y tienes más probabilidades de hacerse patológico. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano para evitar hundirnos en el pozo de la tristeza o de la ira más destructiva? Es sobre lo que voy a hablar a continuación, sobre cómo afrontarlo para superarlo y avanzar en la vida, incluso, aunque suene en los momentos iniciales un poco extraño,
poder obtener alguna ganancia en cuanto a recursos de afrontamiento de situaciones difíciles que puedan aparecer en otras ocasiones a lo largo de nuestra vida. Entonces ahora, bueno, para ello en la actualidad se está hablando sobre ciertas tareas o recursos que podemos utilizar en estas circunstancias para afrontarlo, vivirlo, superarlo y avanzar. A mí, más que hablar sobre tareas concretas o esto, me gusta pensar en reconocer este tipo de actividades. Creo que es imprescindible antes tener en cuenta que hay que aprender a respetar los tiempos del duelo. Es decir, cada persona lleva su propio ritmo en cuanto a elaboración del duelo. Unos pueden estar semanas o meses no aceptando la realidad de la pérdida y otras personas en unos días son conscientes del cambio. Por lo tanto, respetar el ritmo personal es importantísimo, tanto como dejar fluir los sentimientos, la emoción que estamos sintiendo, por ejemplo, la tristeza, la culpa, la ira. Es necesario que nos invadan, dejar que nos invadan, que nos hagan llorar, sentir el dolor con toda su intensidad, porque solo el dolor se supera si sabemos que va a terminar, no si negamos su existencia. La emoción y el modo en el que el organismo reacciona la emoción es el modo en que el organismo reacciona a la pérdida y es la que nos puede llevar hacia la salida, porque cuando todas las certezas han caído, cuando la razón ya no subsiste y no se sabe cuál es el camino para salir de la oscuridad, la guía inicial es lo que sentimos. Y en esta ocasión sentimos miedo porque hay miedo cada vez que hay un cambio. Pero ahora el miedo es más profundo porque es un miedo a avanzar, porque quisiéramos detener el tiempo para evitar el olvido del ser querido. Entonces voy a proponer ya para finalizar 3 actividades que a mí me parecen esenciales, básicas, que pueden ayudarnos a procesar adecuadamente el duelo y hacer más fácil la transición hacia una nueva realidad sin esa persona. La primera la recomiendo para situaciones pasadas no resueltas. Conflictos personales que hemos tenido y que no hemos sido capaces de elaborar, o por ejemplo cuando quedaron cosas pendientes por decirle a esa persona. También, por ejemplo, no pudimos decirle lo que la queríamos, todo lo bueno que nos aportó a nuestras vidas. Expresar todo esto como más nos guste, es una buena actividad. En una carta o en varias, por ejemplo, en un poema, mediante un dibujo o de la forma que la otra persona le hubiese gustado. Esto va a facilitar una dinámica de cierre de los asuntos pendientes con el fallecido y la aceptación de la nueva realidad será más fácil. También es muy necesario, por ejemplo, organizar una despedida simbólica si no se ha podido celebrar el funeral o el velatorio. Por ejemplo, nos ayuda a visibilizar y compartir la pérdida y también aceptar la nueva realidad. Podemos organizarlo de forma clásica, cuando por ejemplo se pueda celebrar un funeral con nuestros familiares y amigos, pero también de forma simbólica. Si de momento no es posible otra opción, una forma de expresar la gratitud y dar significado profundo hacia esa persona. Podemos, por ejemplo, recopilar fotografías o recuerdos, hacer un homenaje, que no tiene por qué ser algo muy complejo, sino algo que sea trascendente para nosotros, aunque se trate de algo sencillo. Y ya por último, una actividad que, bueno, para mí es, por así decir, algo muy trascendente y que además promueve la continuidad. Me gusta por eso, porque promueve la continuidad y crea un puente que nos une con la persona fallecida, devolviéndonos el vínculo a la vez que ponemos lo perdido en un buen lugar. Y es explorar el legado y la enseñanza que esa persona nos ha dejado. Y con esto no me refiero a la herencia material, ni mucho menos, sino a lo que esa persona nos ha aportado en forma de valores y el vínculo que existía entre nosotros. Podemos reconstruir todo aquello que nos ha enseñado en vida, todos los buenos valores que nos ha transmitido y cómo lo ha hecho y traerlos de nuevo al presente. Este ejercicio nos va a permitir dar continuidad y evitar el miedo al olvido, sobre todo, que es un temor muy, muy común en la fase de duelo. De alguna forma, el temor al olvido se evita porque su legado va a seguir presente en nosotros.
Y bueno, esto es todo. Espero que os haya sido de ayuda, que os haya gustado y que logre sobre todo ser útil canalizando una experiencia de tal magnitud como es el duelo de la forma más positiva posible. Muchas gracias y encantada de haber colaborado con vosotros. Muchísimas gracias, Isabel, por lo importante que has dicho, sobre todo el tema del duelo, cómo despedirnos, saber despedirnos, porque es muy complicado. Se van muchos compañeros, tú lo sabes, se van muchos familiares, en esta época también, el tema del COVID, muchos compañeros que recogen a gente muerta en la calle o se la encuentran. Y claro, muy importantísimo porque se lo lleva uno para casa, lo que hablamos anteriormente. Te lo llevas para casa y no sabes cómo gestionarlo ni cómo despedirte de esos seres queridos sobre todo. Para finalizar, pasamos con Alicia, que nos hablará, como dije anteriormente, de la intervención con intervinientes. También otro tema de actualidad y muy importante enfocado a la labor policial. Alicia, ¿cómo estamos? Buenas tardes, espero que se oiga bien. Sí, se te oye muy bien. Perfecto. Quería en primer lugar dar las gracias porque para mí siempre este tipo de invitaciones es un poquito más de aportar para este colectivo, que en el cual trabajo bastante. Y yo sí que quiero apoyarme en una presentación para la charla, porque creo que va a ser algo más dinámico para la temática. Así que si me permiten un momento que le dé a compartir pantalla, si lo hago bien. Creo que lo he hecho bien, ¿puede ser? Sí, muy bien, Alicia, adelante. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de lo que es la intervención con intervinientes y su importancia en el ámbito policial. Para ello, antes vamos a darle ese significado y ese guión a esta charla. Por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar? En primer lugar, hablaremos de para qué hablar de la intervención con intervinientes. Luego vamos a hablar de algunas variables que pueden causar estrés en la persona interviniente. Reforzaremos conceptos que ya han comentado los otros ponentes. Explicaremos qué reacciones son las comunes ante las situaciones críticas y después hablaremos por último de 3 técnicas que iremos desde un poquito más simple hasta bastante más compleja. ¿Para qué hablar de intervención con las personas intervinientes? Bueno, las personas intervinientes están en primera línea y estar en primera línea en situaciones que suelen ser bastante estresantes, pues va a generar estrés. ¿Cuál es el problema? Que ese estrés se puede acumular y entonces al acumular encontramos reacciones como las que ya han comentado antes mis compañeros. Siempre les he llamado las víctimas ocultas de todos los desastres o de todas las emergencias. Normalmente en las televisiones nos fijamos en las personas que están afectadas directamente, en los familiares y en último lugar siempre está pues la persona que ha sido interviniente o el grupo de intervinientes, el colectivo, y entonces claro, es ahí cuando entendemos que cualquier persona puede estar involucrada en la emergencia y estar afectada. Por lo tanto, las técnicas de intervención con intervinientes van a intentar prevenir lo que es el burnout y otras enfermedades y van a fomentar lo que es la relación de ayuda. Antes de empezar la intervención con intervinientes, con ya más específico, sí que quiero comenzar hablando con un periodo en la vida de toda persona que se dedica a trabajar con personas y es el desgaste por empatía. Más esto, sobre todo lo que quiero es normalizar. ¿Qué es el desgaste por empatía? Pues ese estado experimentado por las personas que ayudan a personas que están sufriendo. Ese contacto continuo con el dolor humano es el que en algún momento de la vida, en algún momento de la persona policía va a hacer decir yo qué hago aquí o esto me está afectando demasiado o creo que yo no sirvo para esto, etc. Quiero comentar que es agudo y sorpresivo. Esos sentimientos de empatía por la persona por la que los sufre son positivos para un trabajo con personas y a la par también son negativos si son demasiado profundos. Ese sentimiento profundo de empatía va acompañado con un fuerte deseo de aliviar el dolor de las demás personas. ¿Y cómo se caracteriza o cómo podemos detectar lo que es normal y le pasa? Repito, a toda persona interviniente, toda persona que está en primera línea trabajando con personas. Reexperimentación de situaciones, de frases, de olores, de ruidos. Evitación y ese entumecimiento emocional que en algún momento dices que estoy como aséptico, estoy como inmunizado, no siento ni padezco, que eso en el fondo no es así. Y la hiperactivación. Encontramos otra característica importante
la hiperactivación, en la cual la persona está como muy rápida en el trabajo, en el cual voy a profundizar un poquito más adelante. Bueno, ya se ha trabajado en las otras ponencias que puede causar estrés en la persona interviniente. Yo sí que quiero destacar unos cuantos, los cuales más se ha visto en esos diffusing debriefing que estamos realizando y que hemos realizado. Por ejemplo, no saber qué hacer o con qué medios va a contar la persona interviniente. Evidentemente, si no sabes qué hacer ni qué vas a tener para hacer lo que no sabes qué hacer, va a generar un estrés que va a ser totalmente normal. El exceso de empatía. Vuelvo a reiterar en el exceso de empatía, esa emoción, ese sentimiento, esa característica que es necesaria para poder trabajar con personas y que a la par también se nos puede volver en nuestra contra. La falta de recursos, el agotamiento, los turnos dobles o los que son seguidos o cuando hay pocos días de descanso o turnos en los cuales se tiene que trabajar en exceso. Luego también otra causa que causa estrés en la persona interviniente es la capacidad para trabajar en equipo. La capacidad para trabajar en equipo se tiene que trabajar y se tiene que fomentar. Luego comentaré qué papel creo que las personas responsables de los equipos de trabajo deben de tener. El trabajo bajo presión, el tener un trabajo con percepción de amenaza, por ejemplo. En la época en la que estamos, la percepción de amenaza de poder infectarme, poder infectar a la familia, por ejemplo, cuando estamos trabajando o la policía está en un accidente de tráfico, si puede venir un coche, me puede llevar por delante. Todo ese tipo de percepciones de amenaza van a causar también estrés. El funcionamiento de la organización, evidentemente. Las experiencias personales, no olvidemos que las personas intervinientes también son personas, tienen procesos vitales, tienen problemas y tienen otras situaciones las cuales también van a estar afectando al estrés, que como ya he dicho antes, al final puede ser acumulativo. El contacto con el dolor humano y otras muchas. Ahora vamos a ver, para que ustedes entiendan las estrategias o las técnicas que después veremos, vamos a ver qué reacciones son las más comunes, ¿no? Es decir, qué es lo normal que una persona interviniente sienta en las situaciones críticas. Puede ser por acumulo de situaciones o puede ser por alguna situación, por ejemplo, de alta emergencia. A nivel fisiológico, el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, los dolores de cabeza, los dolores de espalda, las náuseas, los vómitos, el dolor de estómago son los más comunes. Si no hay una patología física previa, posiblemente estemos hablando de una reacción al estrés. La presión en el pecho, por ejemplo, la sensación de ahogo, lo que se llama ansiedad, la fatiga, los temblores y los escalofríos son otros de la sintomatología que podemos encontrar y son normales. El cuerpo reacciona cuando ha vivido una situación estresante o un cúmulo de ellas y luego no ha sabido darle esa vía de escape. A nivel cognitivo, es decir, en el pensamiento, ¿qué hay en ese pensamiento? Antes el compañero cuando hablaba del mindfulness ya sí que ha comentado algunas cosas. Por ejemplo, esa confusión, tengo la mente como cerrada, tengo como un velo que no me deja ver, tengo la mente como una nube. La dificultad de la concentración. Encontramos compañeros, los cuales son personas también y que intentan concentrarse y no pueden. Cometen errores en los cuales cuando tú te fijas dices, si no es para tanto, ¿qué está pasando cuando son cosas simples? A veces hay desorientación, a veces hay problemas en el recuerdo, nuestra mente también es muy inteligente y quiere que borremos algunas cosas, porque si duele, nadie quiere vivir sufriendo. Por lo tanto, nuestra mente muchas veces tiende a olvidar, ¿no? Encontramos esos problemas en el recuerdo. La pérdida de interés, y vamos de menor a mayor dificultad o problema, o lo que a mí me preocuparía. Pérdida de interés a nivel de salir con los amigos, pérdida de interés a nivel de hacer alguna actividad que me gusta, pérdida de interés por estar con la familia, la pareja, por tener relaciones sexuales o pérdida de interés por querer vivir. ¿De acuerdo? Eso sería una escala graduada más o menos por lo que una persona podemos decir en qué momento vamos a intervenir y con qué técnica. La negación de lo ocurrido. En lo principio es normal, ya ha dicho antes la compañera Isabel, al principio es normal negar porque claro, nuestra mente se convierte en un embudo y en el momento en el que algo nos choca emocionalmente, lo primero que hace la mente es decir, no puede ser, no me cierro, pero luego sí que ocurre algo, hay que aceptar la realidad. Si esta negación dura mucho tiempo,
tenemos algún tipo de problema. Y luego los flashbacks, que son recuerdos recurrentes que vienen sin control de cosas muy específicas. Eso es normal, sobre todo cuando una situación ha sido altamente estresante. Pero hay más reacciones que nosotros los psicólogos tenemos en cuenta y que el personal de policial también debe tener en consideración. A nivel conductual, ¿vale? Es lo que hace el policía. El comportamiento antisocial. No tengo ganas de estar con la gente, no me apetece salir ni hablar con los compañeros. Ahí ya estamos hablando de una reacción al estrés. Cuando también la persona, el interviniente, tiene alterado el sueño o la alimentación, deja de comer o come en exceso, sobre todo cosas bastante calóricas, o duerme en exceso o deja de dormir. Y cuando dejamos de dormir tenemos un problema porque el cuerpo necesita descansar y si con el tiempo, y bien como ha dicho antes nuestro compañero Fernando, si con el tiempo la persona no duerme podemos encontrar enfermedades peores como puede ser una depresión. El habla acelerada, una persona que está con una reacción a estrés, sobre todo en los primeros momentos, se lo notamos, que es un habla muy acelerada. ¿Por qué va el habla acelerada? Porque la mente va muy acelerada. Cambios en el comportamiento habitual de cosas que hacía la persona, estallidos de cólera, retraimiento, se vuelve como las tortugas hacia adentro, nerviosismo, esa alteración que puede acompañarle con la hiperactividad, le encontramos que dice me late mucho el corazón, estoy sudando mucho, o todo lo contrario, la pasividad. Y ya por último, a nivel emocional, podemos encontrar cualquier tipo de emoción negativa. Las emociones no son buenas ni malas, sino son positivas o negativas. Emoción que me hace sentir bien, emoción que me hace no sentir tan bien. Entonces, cualquier emoción negativa puede aparecer en una reacción de estrés. La tristeza, el sentimiento de culpa, la ansiedad, la agitación, la irritabilidad, la inseguridad, el miedo. Y también pueden aparecer otras que muy en el trasfondo son negativas, aunque en un principio parezcan positivas, como por ejemplo una euforia desmedida. Una euforia en la cual la persona que está al lado, el compañero, dice esto no es normal, o el sentimiento de heroísmo o invulnerabilidad. Todas estas reacciones son normales y son reacciones que hay que tener en cuenta para trabajar dentro de las técnicas. Me gustaría, antes de las técnicas, explicarles que lo primero y lo fundamental es la prevención. Sin prevención vamos a tener equipos de trabajo siempre bastante afectados. Por lo tanto, en la prevención lo fundamental es la formación, una buena planificación en el trabajo, una información y normalización de reacciones y, sobre todo, que ya la ha comentado antes Fernando, la selección por perfiles para los puestos de actividad. Es muy importante porque aunque todos estemos en un mismo colectivo, no todos servimos para todo y eso pasa en cualquier actividad laboral que nosotros vayamos a hablar. También es muy importante en ese grupo identificar los conflictos. Porque los conflictos, si les echamos tierra, al final salen. El problema está que cuando les echamos tierra, salen disparados y salen multiplicados por 10. Cuando los encontramos en los primeros momentos del conflicto, sí que se pueden solucionar más fácilmente. Y cómo no, en esa prevención para el estrés, la cobertura de necesidades básicas es fundamental, como son, por ejemplo, los EPIs, como son, por ejemplo, unos coches que puedan funcionar, que no se vayan a estropear cada 2 por 3. Hay algo también que es muy importante y es elogiar y reconocer la labor realizada. Siempre animo a ello. Vamos a ser realistas, evidentemente, pero elogiar esa labor es fundamental de la gente. Da un chute de energía positiva que hace que el estrés baje y que la motivación suba. Bien, 3 técnicas fundamentales para trabajar con intervinientes. Sin dificultad, la primera técnica, la técnica de ayuda mutua, se hace entre compañeros. Esta técnica es muy simple, se basa en la escucha activa entre compañeros, no hace falta que tener mayores conocimientos de los cuales los que he comentado aquí, cuáles son las reacciones normales para poder detectar al compañero o la compañera que está más afectado. Entonces, se hace entre compañeros. Vosotros estáis en la radio patrulla y lo podéis hacer perfectamente. Como es mejor no estar solo ante una situación altamente estresante o difícil, es importante que los equipos de trabajo podamos detectar esa persona que es líder de manera natural para poder enseñarle este tipo de técnicas.
¿Qué es importante? Aquí lo que hacemos es cuando detectamos un compañero o una compañera que está afectado por la situación, si podemos, lo retiramos para hablar. Si no podemos, nos acercamos, ¿de acuerdo? Y le preguntamos cómo está. A veces esa pregunta de ¿cómo estás?, que nos hace tan difícil, puede desencadenar una buena conversación y una ventilación emocional, que es al fin y al cabo lo que en esta técnica de ayuda mutua vamos a hacer, ventilación emocional. Con una buena escucha activa, vamos a escuchar al compañero o a la compañera qué le está pasando. Es que a lo mejor es el quinto finado que ve en el turno de hoy y ya dice, bueno, ya no puedo más. ¿Por qué? ¿No lo puede sentir? Claro que lo puede sentir. Como ha dicho antes Fernando, es válido sentir y ya es necesario sentir las emociones. Le preguntamos y le escuchamos activamente. Nosotros entramos a nivel emocional en lo que también quiere el compañero. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con esta técnica de ayuda mutua, ventilación emocional, que se puede hacer casi en cualquier sitio y en cualquier colectivo, es que la persona pueda continuar haciendo su labor. Si le vemos muy afectado y hay posibilidad, le cambiamos de la tarea o le hacemos un descanso, siempre y cuando se pueda. Técnica de ayuda mutua en la cual se basa en la ventilación emocional, súper importante y sencilla, con la escucha activa. La puede hacer cualquier persona. El defusing. La técnica del fusing sí que ya es una técnica semiestructurada, sí que necesita de una persona que, bueno, pues que ya sepa qué observar, y qué preguntar y qué decir. Esto es una persona que está más afectada o menos. La técnica de fusing la puede hacer perfectamente un psicólogo, una persona de la salud mental, pero más importante aún es que lo pueda hacer un mando intermedio. Y eso es lo importante. El mando intermedio que ciertamente tiene una obligación de estar pendiente de su equipo. La técnica que estamos viendo aquí en pantalla se hace nada más terminar ese turno o la intervención o hasta 24 horas después. Por ejemplo, si hemos terminado un turno que ha sido complicado, pues en eso que nos estamos cambiando, que salimos, que si uno bebe el agua, que si el que fuma está fumando, ya está preguntando, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo ha estado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis sentido? ¿Qué habéis pensado? Semiestructurado ya con... Si os dais cuenta, yo ya estoy preguntando lo que hemos visto anteriormente. El objetivo es que se reponga la persona nada más terminar o al poco tiempo, que son las 24 horas después. Es importante decir que es grupal, entre 6 a 15 personas. Ya no es un tú a tú. Si es un tú a tú, es una ayuda mutua. Si es algo ya más estructurado, que sí que se necesita un pequeño curso para poder hacerlo y detectar, y una persona que tenga una serie de características, sí que vamos a necesitar ese mando intermedio, esa formación. No se permiten las críticas constructivas, porque ahí la gente habla. Esto no es, como ahora veremos en la siguiente técnica, un turno de palabra. Aquí se da información. Se informa de lo que es normal y de lo que ya no es tan normal con el estrés. Se hace una exploración de lo que sienten o han sentido o han pensado o han vivido los compañeros y las compañeras. Y siempre, evidentemente, una pequeña introducción. No me voy a poner ahí, imaginar un mando intermedio, me pongo yo ahí a hablar así como si nada, ¿no? Siempre se hace esa pequeña introducción y esto sería importantísimo, que se instaurara en la cultura policial. No se permiten las críticas destructivas. De hecho, esta técnica lo que sobre todo fomenta, aparte de esa cohesión grupal, esa ventilación emocional y que ese mando intermedio que tiene esa cierta obligación, poder diferenciar la persona que está más afectada y la persona que, bueno, pues lo puede integrar dentro de sus vivencias, como todos lo hacemos en nuestra vida, va a ser que haya una estructura de lo que a mí me ha ido bien para lo que estás comentando y a mí no me ha ido tan bien. Es decir, que las propias personas, los compañeros y compañeras compartan esas estrategias personales que han ido utilizando. Y ese es el defusing. Es semiestructurado, es importante, hay que saber qué vamos a explorar. Tanto en el defusing, que aliento y repito, que tiene que estar dirigida por esa persona que tiene esa cierta obligación con el equipo. Bueno, la duración entre 20 minutos y 1 hora, pero eso puede ser flexible. El defusing y el debriefing. El debriefing sí es otra técnica, es la tercera, y sí que tiene que estar dirigida por un profesional de la psicología. Cabe destacar que el defusing también lo puede hacer. Entonces, en el momento en que una técnica está realizada por un profesional,
el profesional que no es policía, que no es guardia civil, que no es militar, que no es bombero, tiene que saber qué es una emergencia. Tiene que conocer la cultura policial. Tiene que saber un vocabulario para que la gente también genere ese feeling con la persona que lo va a hacer. ¿De acuerdo? Es muy importante. Entonces, el debriefing ya vamos más allá. El debriefing, que ya sí que es una técnica psicológica, va a intentar ayudar a elaborar lo vivido en el desempeño laboral durante esa emergencia o esa situación concreta. Elaborar significa que ya no es algo que yo voy a integrar, sino que voy a integrar y voy a aprender para poder superar. Es decir, ha sido algo que ha generado un alto nivel de estrés. Es grupal y dirigida por una persona profesional. Y lo más importante, igual que el debriefing, pero el debriefing más, tiene que ser voluntario. ¿Por qué? Porque luego cuando veremos los pasos, cuando una persona que no se siente libre no puede hablar de sus sentimientos, ni de lo que ha pensado, ni lo que ha sentido en ese momento de la emergencia o en esa situación. Por lo tanto, es voluntario. Hay técnicas, hay estrategias para poder convencer a las personas y son de corazón, son verdaderas, esto no es marketing, para que se haga un voluntario que se lo crea. Miren, y esta técnica del debriefing ya se hace después de las 24 horas y hasta las 72 horas después de lo vivido. Es decir, si una persona está muy afectada, después de esa ayuda mutua con el compañero se da cuenta de que la persona a lo mejor no va a estar muy bien, se hace el debriefing y sigue estando afectada, por lo tanto es necesario un debriefing, que también, por cierto, es grupal. Y aquí, al hablar de la grupalidad, sí que es importante que sean grupos reducidos bajo mi experiencia. Después de intentar hacer un debriefing en un grupo de 20 personas, dije, me he equivocado, y aunque la teoría diga que sí, yo prefiero hacer grupos más pequeños y hacer varios. ¿Cómo los hago? Pues evidentemente los hago con niveles de estrés similares, ¿no? Que hayan estado en lo mismo. Por ejemplo, si son con los operadores que están detrás de la emisora, están en su mesa, pues por ahí por un lado. Luego con las personas que han estado en la segunda, tercera patrulla por otro, o las personas que han ido en primer lugar. Normalmente, en el ámbito que yo trabajo, suele ser el SAMU inicial, que hace el primer triaje, que después va acompañado con la policía. Ahí también hago otro grupo. Miren otra cosa, la confidencialidad es fundamental. Hasta el momento no he tenido que obligar, entre comillas, a las personas que vienen a los debriefing, porque es voluntario y vienen porque quieren bajar esos niveles de estrés, firmar nada. Pero en un caso de que haya dudas, se puede hacer un pequeño papel manuscrito en el cual cada persona relaciona y dice que mantiene la confidencialidad. Pero asegurarla es fundamental porque vamos a hablar de algo muy interno de las personas y estamos hablando de un colectivo que ya de por sí tiene que sentirse fuerte con sus emociones, y muchas veces esa fortaleza se convierte en un muro de hormigón reforzado en el cual les cuesta salir. Cuando se hace el debriefing tiene que ser un espacio tranquilo que ayude a expresar las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Puede ser conocido o no, si se encuentra un espacio asequible, que es decir, que sea tranquilo y que dé esa normalidad, pues también se puede utilizar. Si no, yo prefiero que sea un espacio que sea para ellos conocido y que les dé la tranquilidad de que ya no conocen. No estoy en un sitio donde no conozco y estoy un poco incómodo. No se evalúan las actuaciones, los debriefing no están para evaluar las actuaciones, eso ya le corresponden a otras personas, y evidentemente lo que va a ser aliviar el estrés. Se normalizan las emociones, muy importante, normalizar las emociones. Lo que siento es normal y está limitado en el tiempo. Y yendo un paso más allá del debriefing, lo que intenta prevenir son las secuelas. ¿Por qué? Porque hay situaciones las cuales sí que tienen muchísima más probabilidad, y lo dicen los estudios, de provocar secuelas psicológicas. Por ejemplo, los niños finados. Esa es una de ellas. Por ejemplo, las personas que tienen características, cuando atendemos a alguien, que tienen características muy parecidas con gente a la que queremos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Y otra de las situaciones son las que la percepción de amenaza real de nuestra vida. 3 situaciones en las cuales sí que, si no se trabajan bien esas emociones y esa reacción del estrés que antes estaba comentando Fernando, puede dar a una secuela psicológica. Y el problema entre
una herida psicológica que se puede curar a unas secuelas psicológicas que hay que rehabilitar. El debriefing también nos va a ayudar a detectar a esas personas que están más afectadas. Hay unas reacciones, hay unos tiempos que son normales. Si detectamos a esas personas más afectadas, se les puede derivar a otro tipo de recursos. Aquí tenemos un esquema de cómo se hace un debriefing, ¿de acuerdo? Empiezo por aquí del 1, el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El primero, la introducción. Es muy importante cuando nos sentamos, sentarse en círculo. ¿Por qué? O en óvalo si hay una mesa. ¿Por qué? Para vernos las caras. Porque si nos sentamos en cuadros es muy difícil que yo esté mirando al compañero que está hablando o a la compañera de al lado. En esa pequeña introducción, en este primer paso, se explica los objetivos, para qué estamos ahí, la confidencialidad y se presentan las personas. Vamos al segundo y se van a trabajar los hechos. Los hechos es que cada persona, uno a uno, aquí sí que es como un orden distinto al de Fuchsin, se va a presentar con su nombre y va a decir dónde estaba en el momento del incidente. Y eso lo va a decir todas las personas que componen el debriefing para hacer una composición general de la situación. Así el psicólogo o la psicóloga también ya está viendo en qué momento la persona está viendo si tiene alguna reacción corporal, como por ejemplo se le acelera el corazón, empieza a sudar, ya vemos esa afectación. Si hay lagunas, que también puede ser, es muy normal que en ese momento de aviso salgamos disparados y oye, ¿yo qué estaba haciendo? ¿No? Son totalmente normales. La tercera, se van a trabajar los pensamientos, se comparten los pensamientos con el fin de focalizar qué pensamiento está priorizado, en qué persona está afectando más y sobre todo qué valoración de la manera en que ha explicado antes Fernando está esa persona trabajándolo interiormente. La cuarta fase, la fase de las reacciones, se van a acoger, se acogen y se recogen las emociones y todas se validan. Durante y después, mientras estaba haciendo mi trabajo y después, que ya han pasado de 24 a 72 horas. Todas las emociones. Si son muchas o son personas que no están muy acostumbradas a trabajar con emociones, hay cosas que se pueden recoger en algún tipo de soporte, como pizarra y demás, para que también a nivel visual pueda el grupo de personas puedan identificarlo. Sí queda más cuando son visual. El punto 5, que son los síntomas, se recogen sobre todo las manifestaciones de estrés. Lo mismo, durante y después, hasta la actualidad. Porque ahí ya estamos viendo el nivel de afectación de cada persona. La fase de enseñanza, cuando ya han hablado todas las personas, han compartido los pensamientos, los sentimientos, no se obliga a la profundidad. El psicólogo no obliga a la profundidad de lo que la persona quiere hablar. El psicólogo orienta, es un guía para que las personas sepan. Es un guía para donde te va dirigiendo el barco. Se reconocen todos los síntomas y se llega a la fase de enseñanza, que se asocian las manifestaciones del estrés y a su normalidad. Se le da esa información. Se puede acompañar muchas veces con algún tipo de material, que a la vez a la gente también le gusta el material. Y ya por último, esa reentrada, y a mí me gusta hacerlo un poquito simbólico, esa reentrada otra vez a la nueva vida, después de haber vivido lo que he vivido, y ya aquí sí que se preguntan dudas, se revisan aspectos importantes, comentarios, se hace algún tipo de resumen, ya es un poco más distendido para las personas. Este es un tipo de debriefing, hay muchísimos, yo cuando lo practico me gusta mucho, porque en esa fase de enseñanza a la gente lo que es simbólico y les llega, como por ejemplo, ¿de qué me quiero soltar de esta situación que hemos vivido, de esta emergencia o de este aviso? Pues me quiero soltar de mi sentimiento de miedo o quiero mejorar en el aspecto de la técnica, lo que la persona quiera. Se escribe en un papel y luego, pues bueno, se quema y demás. O, por ejemplo, también otra técnica que suelo utilizar, porque las técnicas las voy cambiando en función, voy viendo el equipo, si es un grupo de personas más dadas a hablar emocionalmente o menos, ¿no? Cuando son personas que les cuesta un poquito más hablar del nivel emocional, cojo una caja de pañuelos de esas que se abren hacia arriba y la pongo en medio. Intento que haya una mesa o algo similar para facilitar. Entonces, cuando a una persona le cuesta romper esa barrera de poder decir lo que tiene interiormente, pues cuando se siente identificado con alguien que dice otra persona, acerca ese paquete de pañuelos, como puede acercar cualquier otra cosa, llevo pañuelos porque una de las cosas que hacen muchas veces es llorar y llorar aquí está permitido.
Luego también algo de los que sí que ya para finalizar, lo que sí que les comento es normal que ahora te sientas peor, tengas una sensación más incómoda dentro. ¿Por qué? Porque has removido algo que tú tenías tapado con cemento, tapado con barro, con lo que se me ocurra en ese momento estaba tapado. Cuando tú lo has limpiado, ahora hay que llenarlo de positivo. Y es por eso por lo que en un principio también se les explica que se pueden sentir peor. Bueno, y con esto, más que agradecer la atención, si quieren seguirme por redes, en el blog, si alguna vez quieren escribir algún tipo de email, siempre estoy conectada a las redes y atenta a las necesidades que puedan ser. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Me ha gustado mucho, como siempre. Mira, te voy a hacer una pregunta. Dime. Que creo que, vamos, me la vas a responder seguro, ¿vale? Y muy interesante. ¿Qué puede sentir una persona interviniente los primeros días? A nivel normal, lo que una persona interviniente puede parecer muchas veces, lo normal es que sea algo irreal. No me creo lo que estoy viviendo, ¿no? Y es algo totalmente normal. Esto es como nuestra cabeza se cierra ante la negación y poquito a poco va a ir aceptando lo que va viviendo. Dificultad para comprender lo sucedido y el enfado. Suelen ser reacciones muy comunes y muy normales que con el tiempo tienen que desaparecer. Pesadillas. Pesadillas es otra de las situaciones que las personas intervinientes viven, sobre todo al principio, y son normales. A veces, si no llegan a ser pesadillas, son malos sueños, ¿no? Que están ahí dando vueltas a una situación similar, o que corro, o que voy a ayudar y nunca llego. Esas situaciones que generan mucha ansiedad y estrés. La ansiedad está ahí al recordar lo sucedido con sonidos, olores que han sido muy parecidos en la situación que se ha vivido. Esos son estímulos que hay que romper y de manera normal se suelen romper esa asociación. Si no se rompe, entonces ahí sí que ya estamos hablando de un estrés bastante elevado. Y luego, por último, miedos a que se vuelva a repetir, a perder el control, a volverse loco, ese tipo de miedos. Muchísimas gracias, Alicia, y a todos los ponentes. Iván, ¿quieres añadir algo? ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante toda la aportación de cada uno de ellos. Y nada, daros las gracias por mi parte y de la Asociación de la Policía para el Siglo XXI. Agradeceros la participación en esta cuarta jornada dedicada a psicología y estrés policial. Ha sido un placer teneros aquí y poder aprender de todos vosotros. Muchas gracias a todos y os esperamos en unas nuevas jornadas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias igualmente. Bravo.